Nuestro siguiente expositor es el ingeniero Pedro Olivares Muñoz, de la Dirección General de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Él es ingeniero economista con más de 12 años de experiencia laboral en el sector público y privado, titulado en Ingeniería Económica por la Universidad Nacional de Ingeniería y con maestría en Economía. En el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha desempeñado labor de especialista, asesor y ahora director, habiendo formado parte de equipos impulsores de la creación de la Promovilidad, la Dirección de Seguridad Vial, entre otras iniciativas que apuntan a reformar el sector de transportes. Durante la siguiente exposición y en el transcurso de la tarde vamos a concentrarnos mucho con este artículo, la modificatoria de este artículo referido al transporte, el personal y la responsabilidad de las unidades mineras referidas a la misma. Invitamos a Pedro, por favor, al estrado. ¿Está proyectando? Sí. Bien, muy buenos días, buenas tardes ya, con todos, con todas. Muchas gracias por la invitación al Instituto de Seguridad Minera. Para nosotros es una satisfacción poder intercambiar con un sector tan importante para la economía nacional los temas que venimos desarrollando desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en esta materia tan importante que es cuidar la vida y la salud de las personas en cualquier actividad económica, ¿no? El tema que vamos a hablar, obviamente, ya lo han estado tratando también en el panel anterior respecto a los accidentes de tránsito, ¿no? O como nosotros queremos llamarlo e institucionalizarlo, que es los siniestros de tránsito, ¿no? Porque los accidentes son eventualidades, ¿no?, involuntarias, pero los siniestros de tránsito son eventos que sí se pueden evitar, ¿no? Porque interviene mucho la actividad humana en las decisiones que se toman para la actividad del transporte, y en esas decisiones se pueden tomar las mejores como para evitar los siniestros de tránsito. Los siniestros de tránsito, valgan verdades, se han convertido en una costumbre en nuestro país, y se ha trasladado la responsabilidad que existe en el Estado hacia los ciudadanos y las ciudadanas de esta problemática del siniestro de tránsito. Y hemos llegado al punto de que sea una costumbre, ¿no?, de que se diga, pobrecito, lamentablemente participó en un siniestro de tránsito, y no existe la responsabilidad adicional de los otros actores y actrices de la cadena de causalidad que generan los siniestros de tránsito. Estoy seguro que acá, si yo pido que levanten la mano cuántos han participado de un siniestro de tránsito o han sido testigos de siniestro de tránsito, vamos a encontrar que somos varios los que hemos sido testigos, ¿no? Si les pido, por favor, si pueden levantar la mano de quienes han sido partícipes de siniestro de tránsito, por ejemplo, de cuántos han estado directamente vinculados a siniestro de tránsito. No tengan miedo, ¿no? ¿No? Somos varios, ¿no?, varios que hemos participado en siniestro de tránsito, pero y se ha hecho una costumbre, hasta en canciones, ¿no? Ustedes no han escuchado esa que dice, ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿No? Y la letra, si lo revisan, es, íbamos los dos al anochecer, oscurecía y no podía ver, ¿no? Estabas manejando y no podías ver, y con esa irresponsabilidad estabas siguiendo, ¿no? Íbamos a más de 100, ¿no? Y prendí las luces para ver, dice, es decir, si ibas a más de 100 y recién prendes las luces, ¿no? Pasé un aviso de desvío sin precaución, dice, infringiste la norma, ¿no? Y el carro dio vuelta y ella murió, ¿no? ¿Por qué se fue? ¿Por qué Dios me la quitó? Dice, cuando el que la quitó fue el conductor, ¿no? Y todos los actores que están detrás. Entonces, esa forma de hacerlo costumbre a los siniestros de tránsito es lo que desde el Ministerio de Transportes y la Dirección de Seguridad Vial es la que queremos cambiar, ¿no? Y cambiar desde algo que señalaban muy oportunamente el panel anterior, en el sentido de la necesidad de crear un sistema
de seguridad vial en el país, donde se reconozcan las responsabilidades del Estado, de la empresa, de los ciudadanos en la construcción de las acciones que se deben realizar, ¿no? Entonces, dicho eso, nosotros tenemos datos de la siniestralidad que nos muestran que el Perú, si bien es cierto, está en el promedio latinoamericano, tal vez estamos en ese nivel porque no registramos todos los siniestros de tránsito, no registramos todas las muertes que ocurren en nuestro país. La tasa, el año 2021, de muertes por cada 100.000 habitantes era de 9 personas, mientras que los países latinoamericanos de mayor población como Argentina, por ejemplo, tienen 8.4, ¿no? Obviamente nos ganan algunos países como Bolivia, Ecuador, que tienen un problema de transporte mucho mayor que nosotros, ¿no? Las muertes en cifras grandes, macro, muestran que en las últimas 3 décadas han muerto más de 93.000 personas en el Perú, ¿no? Por siniestro de tránsito. 9 personas fallecen al día en siniestro de tránsito. 1.3 millones de peruanos y peruanas han sido lesionados o lesionadas por siniestro de tránsito. La cantidad de personas que levantaron la mano obviamente nos muestra que de una muestra de un auditorio esa proporción tal vez es mucho mayor, ¿no? Casi una generación de personas ha participado de los siniestros de tránsito, ¿no? 9.8 la tasa de mortalidad del año 2020. Y está distribuido a nivel nacional en todas las regiones. Si hacemos tasas de siniestralidad en nuestro país, lamentablemente en las regiones del interior del país se muestran la mayor cantidad de siniestros y mortalidad, y tal vez por eso en Lima, que no está la siniestralidad alta, es a veces invisible esta problemática para la siniestralidad vial. Tenemos las causas, ¿no? Las causas comunes, la imprudencia del conductor, el exceso de velocidad, ¿no? Y detrás de todo eso, obviamente, están muchas otras, como la distracción, ¿no? Como el manejo con riesgo que se hace, las maniobras peligrosas que se hacen en las vías, el cambio de carril intempestivo, el adelantamiento irresponsable que se producen en muchas vías del país, la invasión de carril, ¿no? Que son conductas imprudentes que generan entre esa imprudencia y la velocidad más de o casi el 60% de las muertes que se producen en el país. Los choques, los despistes y los atropellos son los principales tipos de siniestralidad que ocurre en el país, ¿no? Tenemos acá en este cuadro algo que no teníamos hace un tiempo, el rol que cumplimos en la vía, ¿no? Porque todos en algún momento somos peatones, en algún momento somos conductores, pasajeros, ¿no? Y nos distribuimos en diferentes modos de transporte, ¿no? Entonces, llama la atención mucho de que casi el 60% de los que mueren en las vías del país sean personas que están a pie o en vehículos que son mucho más vulnerables que los vehículos automotores mayores, ¿no? 1 de cada 4 personas que fallecen en el país son peatones, y en las ciudades esto es mucho mayor, ¿no? ¿Eso qué significa? De que el peatón, siendo un usuario vulnerable, se enfrenta a un escenario de violencia vial donde la probabilidad de fallecer, ¿no? De morir por siniestro de tránsito, incluso si no tienes carro, es mucho mayor, es muy alta en nuestras vías, ¿no? Lo sigue la motocicleta, ¿no? El mototaxi que vemos en muchas ciudades del Perú, donde podemos identificar esta problemática, ¿no? Como resumen de los impactos que genera la siniestralidad vial, del 1 al 3% del Producto Bruto Interno del país se pierde por siniestro de tránsito, por pérdida de productividad de la mano de obra, por daños materiales, daños a la vía y una serie de efectos que incluso
tiene sesgos de género, ¿no? Porque las mujeres se quedan cuidando a los discapacitados en las casas, se pierde la continuidad escolar de muchos niños y niñas que pierden padres o madres en los siniestros de tránsito. Entonces, el impacto económico de los siniestros de tránsito es bastante alto, ¿no? Y ahí podemos ver otros indicadores como el crecimiento de las motocicletas y que muchos seguramente de nosotros usamos las motocicletas en el traslado, en los centros laborales, en provincias, ha crecido enormemente el uso de la motocicleta y eso también se muestra. La séptima causa de muerte por los siniestros de tránsito en el país, la séptima causa de todas las causas de muerte en el país son los siniestros de tránsito, ¿no? Y en la población joven, no sé cuántos están acá entre 18, 20 a 29 o 30 años, si están en esa edad, la primera causa por la cual pueden morir son los siniestros de tránsito. La primera causa por la cual pueden morir son los siniestros de tránsito, ¿no? No se preocupen, bueno, igual preocúpense por la salud, por las enfermedades y todo, pero también se tienen que preocupar porque la primera causa por la cual pueden morir es por un atropello, por usar irresponsablemente el volante o una motocicleta, ¿no? Y eso es crítico. Esa cifra de primera causa también alcanza a los niños, a las niñas, a los adolescentes, ¿no? Un niño o un adolescente tiene más probabilidad de morir por siniestro de tránsito que por otras causas, ¿no? Entonces, esa es la realidad que tenemos en nuestro país sobre siniestralidad vial y estamos trabajando en ese marco de desarrollar un esquema de enfoque general sistémico de la seguridad vial partiendo de un plan mundial, ¿no? Y hay un plan mundial porque el problema de la siniestralidad vial no solo es de Perú, ¿no? Es un problema de salud pública mundial. El decenio 2011-2020 fue el primer decenio de acción mundial por la seguridad vial y el decenio 2021-2030 es el segundo decenio de acción mundial por la seguridad vial, ¿no? Entonces, es un problema mundial donde al año mueren en el mundo 3.5 millones de personas, ¿no? Entonces, y esa problemática obviamente con el creciente la creciente urbanización en el mundo, eso se ha ido agravando, ¿no? Por eso partimos de un plan mundial que tenemos para el diseño 2021-2030, tenemos esos 8 pilares de trabajo para fortalecer la gobernanza en materia de seguridad vial, para que exista una identidad de quién se encarga de la seguridad vial. Recordarán tal vez algunos o habrán escuchado el Consejo Nacional de Seguridad Vial, ¿no? Que se creó el año 1996, ¿no? Y se creó el año 1996 porque entre el año 92 y 95 se dispararon los siniestros de tránsito. ¿Por qué se dispararon los siniestros de tránsito? Porque en el año 91 se desreguló el transporte y se permitió el ingreso de vehículos usados al territorio nacional, que incrementó la siniestralidad vial en forma exponencial. Se crea el Consejo Nacional de Seguridad Vial el año 92, comienza a tener acciones de mejora para la seguridad vial, pero no es suficiente. El año 2009 se crea la SUTRAN, ¿no? Para controlar carga, pasajeros, y a pesar de eso, al año 2018 tampoco se había reducido esta problemática, y por eso el año 2018 y 2019 se desactiva el Consejo Nacional de Seguridad Vial, cambia Comisión Multisectorial de Seguridad Vial y se crea una Dirección de Seguridad Vial en el Ministerio de Transportes, ¿no? Ese proceso de institucionalidad no ha terminado, ¿no? Porque el paso siguiente, que afortunadamente la sociedad civil organizada y junto con varias entidades del Estado estamos persiguiendo en la creación de una Agencia Nacional de Seguridad Vial, tal cual lo tiene todos los países del mundo. Las recomendaciones internacionales de mejor gobernanza de la seguridad vial es tener una entidad líder que coordine, porque es un tema transversal, porque interviene salud, la policía, educación, trabajo y una serie de entidades que deben
establecer los lineamientos de política y hacer cumplir, ¿no? Porque normas tenemos un montón, ¿no? Normas de cómo un vehículo debe cruzar en una intersección tenemos, ¿no? Debe detenerse, si hay una línea de parada tiene que detenerse, si ahí cede el paso debe ceder el paso, pero cuando se cumple, no se cumple, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay la capacidad de fiscalización. ¿Y quién debe hacer cumplir la capacidad de fiscalización? ¿Quién es la autoridad que le dice a la policía de tránsito que está incumpliendo con sus normas, o las municipalidades que están incumpliendo con poner la fiscalización electrónica, por ejemplo, como existe en el Callao, ¿no? Entonces, ese trabajo de gobernanza es muy importante y estamos en eso, ¿no? Luego está el tema de las vías seguras, ¿no? Construir mejores vías, ¿no? Justo comentaban en el panel anterior de cuáles serían las responsabilidades de los involucrados en un siniestro de tránsito, ¿no? Y hay muchos siniestros de tránsito emblemáticos, como el que sucedió en Pasamayo, por ejemplo, el año 2018, donde si hubiese existido una barrera en la vía, probablemente se hubiesen salvado los casi 50 o más de 50 personas que fallecieron en esa vía, ¿no? Entonces, ¿de quién fue la responsabilidad ahí? Del conductor que tuvo la imprudencia de querer tal vez circular por una curva con mayor velocidad de la que estaba permitida, o también del concesionario, del ministerio, del administrador de la vía que no puso la barrera para evitar un siniestro de tránsito, ¿no? Y eso se repite en muchas partes cuando se instala, por ejemplo, barreras que no cumplen los estándares establecidos en la normativa de tránsito, ¿no? Las colas de pez, por ejemplo, ¿no? Que también son instrumentos que en lugar de evitar un siniestro de tránsito podría agravarlo, ¿no? Y lo hemos visto, no sé si se recuerdan, hace un par de años un auto se estrelló en la vía expresa y la barrera, en vez de proteger, la barrera se incrustó en el auto, ¿no? Entonces, eso obviamente porque la configuración mecánica, física de esa barrera no cumple los estándares para proteger la vida, ¿no? Entonces, construir mejor, construir vías seguras, obviamente tiene que orientarse a desarrollar un mejor sistema de seguridad vial, ¿no? Los estándares vehiculares también, ¿no? Nosotros hicimos una evaluación de los estándares vehiculares de todos los carros que han ingresado al territorio nacional 2015-2020, ¿no? De todos los carros que han ingresado. De todos los carros que han ingresado, solo el 37% había pasado por la estandarización del Latin NCAP, ¿no? Que es una estandarización donde se mide el grado de seguridad de un vehículo. Y de ese 36% que ingresó con estandarización, el 60% de esos carros tenía 1 o 2 estrellas de seguridad, de un total de 5 estrellas de seguridad vehicular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en nuestro parque vehicular? Es que estamos dejando ingresar muchos vehículos, ¿no? Que no cumplen los estándares de seguridad, porque incluso, y esto a veces nos recuerdan y es una autocrítica como Ministerio de Transportes, incluso la normativa peruana permite que ingresen vehículos al territorio nacional sin bolsas de aire, ¿no? Entonces, cuando ahora es normal que un carro traiga las bolsas de aire, pero la normativa también se ha quedado rezagada en materia de seguridad vial, ¿no? Pero de eso se ocupa el tema de mejorar los estándares vehiculares. El tema de las tecnologías, ¿no? Es imposible que haya un policía por cada intersección, ¿no? Es imposible que haya esa capacidad mecánica, analógica para fiscalizar, para estar en la gestión del tránsito, ¿no? Y necesitamos que exista la capacidad de introducción de tecnología, ¿no? Y en otros países ya lo tenemos, ya se ha desarrollado ese aspecto de poner pórticos, de sistemas inteligentes de transporte, peajes electrónicos que evite las largas colas que a veces se producen en los peajes, el tema del reconocimiento facial de conductores. Se hablaba de la fatiga, por ejemplo, hasta ese nivel se ha llegado, ¿no? De que las cámaras pueden detectar
o instrumentos que se instalan en los vehículos, pueden detectar la cantidad de pestañeos que da un conductor y puede alertar sobre un signo de fatiga en los conductores, ¿no? Entonces, eso obviamente necesitamos introducirlo y se está trabajando, comenzando por la gestión de la información que los voy a comentar luego, ¿no? El tema de la respuesta frente a siniestro, la capacidad de cuán rápido llegamos a los siniestros de tránsito, ¿no? Y esto les hablo no solo que es para el ámbito nacional, ¿no? Sino también se puede poner en práctica en espacios mucho más controlados como la operación minera, ¿no? Porque el tema de que suceda un siniestro de tránsito, un atropello, como comentaban, la capacidad de respuesta que hay de llegar a atender el atropellado es fundamental, porque un minuto más de demora significa que esa persona perdió más sangre, que estuvo sin estabilización y puede terminar más lesionado o la mayor probabilidad de muerte, ¿no? Entonces, esa capacidad de respuesta que se necesita establecer es fundamental, ¿no? El tema de la gestión de velocidades, ¿no? Desde el Ministerio de Transportes hemos impulsado el cambio de velocidades en zonas urbanas, donde cada vez más reside la población mundial y la población peruana, el cambio de 30 y 50 kilómetros por hora en zonas urbanas. Y eso para nosotros es fundamental de seguir impulsando y a nivel institucional también. Hay instituciones, la Fuerza Aérea, por ejemplo, si se van o tienen la oportunidad de entrar a una instalación de la Fuerza Aérea, cumplen a milímetro las normas de tránsito y el tema de velocidades, ¿no? Si hay una persona, así sea un peatón, dentro de su circuito vial y tú estás manejando, así sea una persona que está por cruzar, el carro tiene que detenerse porque la prioridad siempre lo tiene el peatón, ¿no? Y el carro tiene que detenerse sus 10, 20 segundos que el peatón cruce y recién avanza, ¿no? Entonces, esa práctica institucional que también lo estamos tratando de implementar en el Ministerio de Transportes, es una invitación, creo yo, a que podemos trabajar en forma público-privada también, ¿no? La conducta usuaria, obviamente, la mejora de la conducta del licenciado, del que obtiene una licencia de conducir, y la promoción del transporte multimodal y el uso de suelo, que es un tema más macro de ciudad, ¿no? Entonces, todo eso con el objetivo de reducir las muertes en un 50% y reducir las lesiones y traumatismos en un 50%, tal cual los compromisos internacionales al cual el Perú participa, ¿no? Y acá voy a correr rápidamente de las cosas que estamos haciendo, las acciones que venimos desarrollando en materia de seguridad vial. Lo hemos agrupado en 4 bloques para comentarles las líneas de trabajo que estamos haciendo. En el caso de políticas y planes, está próxima a aprobarse la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Vial, que va a ser el instrumento técnico de lineamientos al 2030 para mejorar la seguridad vial. Estamos trabajando con el Ministerio de Educación y este año va a comenzar a implementarse una estrategia multisectorial de educación vial y con FIA, la Federación Internacional del Automóvil y el Banco Interamericano, estamos desarrollando un programa de movernos seguros que implica la mejora de los sistemas de aseguramiento frente a siniestro de tránsito, ¿no? Estos son los objetivos que están alineados a lo que ya he venido comentando de nuestra política nacional, con el objetivo de evitar la pérdida de vidas y capacidades humanas por la inseguridad vial. Esta es la estrategia, ¿no? Y el programa Movernos Seguros. En cuanto a los proyectos normativos, ¿no? Hay muchas normas que necesitamos establecer, concretar. Una es lo que les mencionaba, el proyecto de ley de creación del sistema de agencia de seguridad vial, ¿no? Luego está la creación del registro de auditores e inspectores de seguridad vial y otros profesionales técnicos vinculados a la actividad del transporte, con la finalidad de que este sea un trabajo estandarizado y no sea como a veces sucede, ¿no? Al alcalde que entra lleva la portátil y la portátil son sus inspectores de tránsito, ¿no? Y al final
se va el alcalde, esos inspectores aprendieron, o en los 4 años algo aprendieron, pasa el alcalde en la nueva gestión y vuelve la nueva portátil y los nuevos inspectores, ¿no? Obviamente no ocurre en todas las comunas, pero es una práctica general, ¿no? Entonces, eso necesitamos estandarizarlo. En el caso de mejora a través de decretos supremos, hay una serie de medidas que estamos trabajando, dentro de los cuales resalta el tema de la creación de un sistema de monitoreo y tránsito, de tránsito y transporte y seguridad vial en el Ministerio de Transportes para introducir el tema tecnológico y el tema de la modificación del reglamento de tránsito para mejorar la fiscalización por alcoholemia, ¿no? En cuanto a innovación tecnológica, hemos partido de lo básico, que es comenzar a saber dónde se ubican los siniestros de tránsito, quiénes son los involucrados, cuántos fallecen en el acto, cuántos se van a un hospital, a qué tipo de hospital público o privado. Entonces, y eso lo hemos traducido en el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, ¿no? Un observatorio que tiene una arquitectura tecnológica compuesto por un sistema de información, ¿no? Y en ese sistema de información participa la Policía Nacional, participan ahora concesionarios viales, pronto se va a integrar el Ministerio de Salud y el Ministerio Público, y que nos sirve como fuentes de información oficial para registrar los siniestros de tránsito en forma estandarizada. Antes de esto, la Policía Nacional, y hasta ahora en muchos siniestros todavía registraba como un parte policial, ¿no? Y dependía del discurso del policía del momento para llenar el parte policial, ¿no? Entonces, hacía una descripción, ¿no? Entonces, lo que le pareció, lo que encontró y punto, ¿no? Pero un siniestro de tránsito ahora, en los siniestros fatales, por ejemplo, se registran las 72 variables o 72 variables estandarizadas para todos los siniestros fatales, de modo que no haya pues este tema de la cantidad de información atípica, irregular entre un siniestro y otro, ¿no? Hay un visor de alertas de siniestro donde tenemos información que se va generando puntos de calor, puntos críticos. Hay una analítica de datos donde generamos información, ratios, porcentajes, indicadores en general, y un portal web que pueden conocerlo, www.onsv.gov.p, y redes sociales donde podemos encontrar mucha variada información, ¿no? Y a partir de eso estamos trabajando una serie de proyectos adicionales, como la creación de un centro de monitoreo, el tema del escalamiento del sistema de registro de siniestro de tránsito a nivel nacional, la integración de los registros de siniestros de los concesionarios, ¿no? Y el tema de la mejora de los aplicativos, ¿no? Por otro lado, tenemos el sistema de monitoreo de tránsito y transporte, que busca integrar toda la fuente de información del Ministerio de Transporte. Fíjense, nosotros tenemos un área de servicios, de autorizaciones de servicio de transporte en el Ministerio, y hay otra área que ve la gestión de las vías. Y paradójicamente, toda la información que se genera ahí nunca se cruza, ¿no? Entonces tenemos problemas de que queremos saber cuál es la ruta de un servicio autorizado, entonces tenemos que mandar un memorándum para que nos den la ruta física del tema, ¿no? Entonces eso se puede resolver fácilmente a través de integración tecnológica, que implica también el despliegue de sistemas inteligentes de transporte, ¿no? Esto es un programa de inversión que estamos diseñando en el Ministerio de Transportes para hacer la evaluación de las vías, ¿no? Una vía cualquiera se evalúa con una metodología internacional que es IRAP, ¿no? Que Naciones Unidas recomienda que por lo menos tenga 3 estrellas una vía para considerarse segura, ¿no? En las vías que tengan 1 o 2 estrellas se harían las inspecciones de seguridad vial. Sobre esas inspecciones se harían la mejora de gestión de riesgos de esa infraestructura, implementar tecnología sobre esa infraestructura y tener la posibilidad de los instrumentos de sistemas inteligentes de transporte, ¿no? Para luego integrarlo al centro de monitoreo del Observatorio de Seguridad Vial y de Tránsito y Transporte, que agrupe toda la información. Todo eso a través de un programa de inversión que va a tener un componente de corredores seguros, de diseño e implementación de política pública, de generación de capacidades y de gestión de programas, ¿no? Entonces, todo esto
se está trabajando en el Ministerio. Igualmente, un tema de gestión de datos para la seguridad vial. Estamos comenzando con el Banco Interamericano de Desarrollo y Norvial, la concesionaria que es entre Ancón y Pativilca, el desarrollo del levantamiento, relevamiento de información mediante inteligencia artificial para que la gestión de la información de las señales de tránsito en mal estado, la ubicación y todo, se pueda levantar en forma automatizada y pueda servir para su actualización permanente conforme a las condiciones de dinámica de la población que se producen, ¿no? Finalmente, acá hay un tema, ya les comenté, la historia del Consejo de Seguridad Vial, ¿no? Y del tema de trabajo que se hace con cooperación, que esperamos que el sector minero pueda ser otra entidad con la cual comenzamos a trabajar el tema de seguridad, ¿no? El comentario que hacían de los atropellos que suceden, ¿no? Se puede resolver, como decían, fácilmente, pero eso parte también de que en la minera o en el centro de operaciones se establezca una política de seguridad vial ocupacional, ¿no? Es decir, que lo que comentaban tanto del desplazamiento de los trabajadores fuera de la mina como dentro de la mina esté dentro de un marco de un programa y que podría ser innovador en el sector minero de un programa de seguridad vial ocupacional, donde se cuide el desplazamiento de las personas interna y externamente, a través de campañas, a través de sensibilización a los conductores, a todos los usuarios o a todos los colaboradores de una operación minera, y también a través de protocolos, ¿no? Es decir, si has estado trabajando todo un día en la mina y luego vas a conducir de unos 100 kilómetros, seguramente vas a tener muchas condiciones para la fatiga, entonces tienes que tener un protocolo de descanso, el tema de, como comentaba acá el ingeniero Germán, de descansar, pararte en un punto, más que una recomendación amical, debería ser pues un decálogo de la seguridad vial ocupacional dentro de cada mina, ¿no? Y eso para nosotros es fundamental, ¿no? Entonces, vamos trabajando en eso y reitero la disposición de trabajar desde el Ministerio de Transportes. Estamos empezando, por ejemplo, una campaña de Hazte Visible, donde se dé la responsabilidad, como decía, en todos los aspectos, hacer visible al vehículo, hacer visible a la vía y hacer visible al buen comportamiento de las personas. Y eso es fundamental, de que todos los actores que participan y todos los actores en general, actrices que participan en un siniestro de tránsito o que pueden participar en un siniestro de tránsito, formen parte de este trabajo mancomunado, ¿no? Entonces, yo agradezco la invitación, he tratado de cumplir fielmente y extiendo el saludo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la disposición de trabajar conjuntamente con el Instituto de Seguridad Minera y con todas las entidades, empresas que están presentes en favor de mejorar las condiciones de seguridad vial de los trabajadores y trabajadoras de cada uno, ¿no? Muchas gracias y atento si hay comentarios. Bien, bueno, reiteramos el tema, la importancia del tema y la importancia de lo que se va a tratar con los siguientes expositores. Es un tema muy importante, está en el artículo de modificatoria en el proyecto y lo más seguro es que se quede ahí para el cumplimiento de todos nosotros dentro del sector, ¿no? Pasaríamos a la rueda de preguntas, por favor. Adelante, control, para poder redactar las preguntas. Bien, la primera pregunta, a ver, ¿por qué no se endurecen las sanciones y o condenas a conductores imprudentes que generan lesiones a peatones, más aún sabiendo que las lesiones generan pérdidas de hasta 3% del Producto Bruto Interno Anual? Sí, de hecho las sanciones creemos bastante fuertes, ¿no?
El gran problema que tenemos es lo que se conoce como el enforcement, la fiscalización y la capacidad de cumplimiento que hay en el país, ¿no? Por ejemplo, la alcoholemia, ¿no? Está toda la normativa de no conducir con grado de alcohol, te suspenden de por vida, ¿no? Si conduces con alcohol y produces un siniestro de tránsito, ¿no? Pero el proceso para llegar hasta la sanción de ese conductor, pues es una eternidad, que incluso terminan evadiéndose la responsabilidad porque el policía que intervino no estuvo en el momento de la imposición de la infracción y ese pequeño error es suficiente para que se caiga todo el proceso, ¿no? Y existe una gran cantidad de, como 140 infracciones de tránsito. De las 140 infracciones de tránsito, la mayoría que se pone son 10, ¿no? Y la más que se pone es por haberte estacionado mal, ¿no? Cuando las más peligrosas son las que se cruzan la luz roja. ¿Pero por qué no se sanciona la luz roja? Porque no existen pues cámaras en todas las intersecciones donde se detecte las placas de los vehículos que han cometido esa infracción. En el Callao, por ejemplo, tenemos la data de que la mayoría de los siniestros de tránsito que se producen en el Callao se producen en las vías donde no hay control de velocidad, ¿no? Si nosotros haríamos el contraste, el 60% o 63% de los accidentes de tránsito que se producen en el Callao no están en las vías donde hay control de velocidad. ¿Por qué? Porque ahí sí hay fiscalización, sí hay informe, te llena la papeleta y se produce. ¿Y dónde se comienzan a correr? Pues en la vía donde no hay, y ahí se produce. En la avenida Gambetta, seguramente muchos han transitado por Gambetta, la gran cantidad de peatones que fallecen en Gambetta por el exceso de velocidad, la imprudencia misma de los peatones, y también porque la vía no tiene la infraestructura, no tiene puentes peatonales. Entonces, más que endurecer las sanciones, es capacidad del Estado para hacer cumplir las sanciones. Y como digo, es responsabilidad en el ámbito urbano de las municipalidades de poner el tema tecnológico, de la capacidad de la Policía Nacional para sancionar las infracciones que más son peligrosas, pues, porque estacionarte mal sí es una infracción, hay que castigarla, ¿no? Pero si eso es el 50% de todas las infracciones que pongo, pues no estoy atacando el problema de la inseguridad vial, ¿no? Gracias. Bien, siguiente pregunta. ¿El plan mundial es bueno a largo plazo? ¿Existe algún plan de contención de accidentes en un corto plazo, en nuestro corto plazo? Sí, de hecho, como decía, el plan mundial es al 2030, la política de seguridad vial que se va a aprobar también es al 2030, pero en el transcurso se van estableciendo medidas que mitiguen la siniestralidad vial. Una de las medidas que se ha establecido desde el Ministerio de Transportes, por ejemplo, es lo que les comentaba de la velocidad 30 y 50, que si bien es cierto, no está implementada al 100% en las ciudades y se comenzó mal en algunas municipalidades, como que de frente a fiscalizar, ¿no? De frente a poner la multa. Esta medida sí conduce a la reducción de siniestro de tránsito, porque es la primera o la segunda causa de muertes en siniestro de tránsito en el país. Entonces, una medida de ese tipo sí contribuye a reducir los siniestros de tránsito y esperamos que las municipalidades provinciales y la Policía Nacional también hagan cumplir esos temas. El otro aspecto que es urgente, y recalco el tema para mejorar en el cortísimo plazo la siniestralidad vial, es que la fiscalización de la Policía Nacional y de las propias municipalidades y de nuestra SUTRAN, en el caso del Ministerio de Transportes, se incrementen sustancialmente. Eso es un tema que lamentablemente en la pandemia, al reducirse la movilidad, también se redujo la capacidad del Estado de fiscalizar. Entonces se redujo personal, y todo, y cuando ya se vuelve a la reactivación, no se ha reactivado toda la capacidad de fiscalización del Estado pre-pandemia, ¿no? Entonces, ese es un tema que necesitamos impulsar con fuerza. Bien, siguiente pregunta, por favor, estudio. Ok, en la carretera central existe tránsito intenso de carga pesada y vehículos livianos. Los vehículos livianos están obligados a adelantar 3 o más camiones y eso es muy peligroso. ¿Cómo se puede resolver esta situación? El gran problema de
Carretera central es que es una carretera sin mucho espacio para ampliarlo, para crear condiciones de mejora de la circulación, ¿no? Entonces, ahí a lo más lo que se trata de hacer, como en esta Semana Santa, por ejemplo, son la restricción de vehículos pesados, ¿no? Porque se generan las grandes congestiones. Hubo el año pasado, por ejemplo, hubo un siniestro de tránsito en un punto de la carretera donde como había tráfico por ambos lados, no podía llegar los carros de bomberos, se produjo un incendio inmenso en la carretera central y no había forma de llegar, ¿no? Porque es una condición de la vía bastante complicada. Frente a eso, pues hay la solución de largo plazo, que está la nueva carretera central que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones está impulsando, y en el corto mediano plazo son las medidas de restricción, son las medidas de sensibilización también que hay que hacer, ¿no? Entonces, obviamente también coexiste un servicio de transporte ilegales en esas vías, ¿no? Y que también desde el Ministerio de Transportes se ha identificado. Incluso hay una ley del Congreso que ha legalizado el servicio, ese servicio peligroso que es el transporte en autos colectivos, ¿no? Entonces, el servicio en autos colectivos, que obviamente compite con el bus, tiene que llegar más rápido porque ese es su valor agregado o su diferencial frente al bus, ¿no? Un bus que sale de Yerbateros a Huancayo, obviamente lo hace en 8 horas, 7 horas, ¿no? Entonces, la combi, la van o el auto lo tiene que hacer en 5 horas, entonces tiene que correr y por eso se producen los siniestros de tránsito y que es lamentablemente incluso legalizado, como digo, porque ahí hay una ley del Congreso que el Ministerio de Transportes está obligado a reglamentar y lo está reglamentando. Bien, siguiente pregunta, por favor. Si la Policía Nacional del Perú es un importante engranaje en la seguridad vial, ¿cómo evitar las coimas por incumplimientos del conductor y o del vehículo? Pregunta picante, pero necesaria de repente. Bueno, el tema, ahí va el tema tecnológico, ¿no? Que nosotros lo queremos introducir, por ejemplo, con el tema de la automatización de las papeletas, ¿no? Porque la papeletas actualmente es ni codificada ni automatizada, entonces el policía puede borrar o romper, arrancar una hoja y simplemente no existió esa papeleta, ¿no? Entonces la codificación de las papeletas y la automatización, la digitalización es un camino que puede ayudar. Lo otro, obviamente, es el trabajo de inteligencia y sensibilización dentro de la propia policía, ¿no? Porque hasta diarios importantes del país han reportado que son parte también de algunas actividades delictivas en materia de transporte, ¿no? Porque se producen lamentablemente estos hechos, que no es obviamente exclusividad del tema de corrupción solo de la policía, en todas las instituciones del Estado, lamentablemente es un mal que estamos, pero la automatización, la introducción de la tecnología es un camino que puede ayudar mucho a evitar la corrupción en nuestras instituciones. Excelente. Y última pregunta, por favor. ¿De qué manera el Estado está trabajando con los corredores viales mineros, tanto del centro y del sur del país? Ahí hay un tema, obviamente, social, de corte social, que escapa al menos a la responsabilidad de seguridad vial, sino es un tema más de gestión social, ¿no? Que de las interrupciones, entiendo que se refiere la consulta, ¿no? Estas interrupciones, obviamente, van más allá de un tema netamente de la seguridad en la vía, sino de cómo participa la comunidad, la sociedad en sí, en el desarrollo que lleva la mina a los lugares, ¿no? Entonces, ahí nosotros, a lo más como Ministerio de Transportes, invocamos a las partes, al Ministerio de Energía y Minas, a las empresas mineras, a siempre mantener el diálogo por encima de cualquier acto de violencia y también, obviamente, aportar en la mejora o en ese diálogo
con soluciones que puedan ayudar, como las propuestas de rutas que en algún momento se ha hecho desde el Ministerio de Transportes, de cambio de rutas o de la pavimentación, ¿no? Porque un problema, por ejemplo, que siempre es ahí de queja es la generación de polvo, ¿no? Entonces, la generación de polvo obviamente se va a resolver tal vez en el cortísimo plazo regando la vía, pero también a través de la pavimentación de la vía, ¿no? Y eso es una responsabilidad del Estado de las vías para garantizar la mejor productividad de la actividad económica, ¿no? Entonces, va por ahí. Bien, ingeniero Pedro Olivares, creo que la presentación ha sido muy importante. Es muy importante saber cómo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones va a trabajar de forma conjunta con nosotros en el sector, buscando poder generar esta implementación de esta modificatoria en el reglamento. Es muy importante que todos hayamos podido ver el mapeo y todos los esfuerzos que se están haciendo. Estamos seguros que por ahí hay muchos alcances que están ellos realizando y que muchos de nosotros no conocíamos. Nuevamente generamos un aplauso, por favor, para el ingeniero Pedro Olivares por la presentación. Gracias.